Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros somos del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas de la carrera de Ingeniería en Sistemas Ambientales, con la unidad de aprendizaje Ingeniería en Sistemas Ambientales. Nosotros somos el equipo 5 y está conformado por Espinosa Laura, Ortiz Nicole, Pérez Gabriela, Velázquez Alison y su servidora Hernández Seria. Y les vamos a hablar acerca del tema de ciclones. La siguiente, por favor. ¿Qué son los ciclones? Los ciclones, o también llamados separadores ciclónicos, son dispositivos empleados en la separación de partículas en fluidos gaseosos o líquidos. Forman parte del inventario de dispositivos de control de contaminantes atmosféricos y de separación de material particulado en la categoría de prelimpiadores, pues son colocados antes de los filtros que remueven partículas más finas. El fin de los ciclones es separar el material particulado de mayor tamaño, facilitando otras operaciones de separación de partículas como filtración o sedimentación, y prevenir a siguientes equipos del daño por abrasión. Los fundamentos de operación en los ciclones es una operación unitaria, la cual es la centrifugación. Esta emplea una fuerza inercial y sus pasos de funcionamiento son: 1. Entrada de fluido sucio. 2. Conexión de la entrada de fluido al cuerpo del ciclón. 3. Cuerpo del ciclón. 4. Sección cónica. 5. Salida de partículas filtradas. 6. Tubo de salida de fluido. Y 7. Salida de fluido filtrado. Funciona de forma muy similar a una centrífuga mediante el principio de impactación inercial que es generado por la fuerza centrífuga. El ciclón es continuamente alimentado por el fluido a depurar. El interior de la cámara genera un vórtice y la formación en espiral de este provoca que los componentes más livianos del fluido, que al tener menos inercia, suban, mientras que los de mayor peso y tamaño, al tener una mayor inercia, se depositan al fondo de la cámara. Se puede ver la separación de partículas sólidas de una corriente gaseosa, además de poder implementarse para separar sólidos de líquidos. Y también se tiene una cámara de sedimentos en que la aceleración gravitacional se sustituye por la aceleración centrífuga. Datos típicos de operación. Tenemos diferentes tipos de gases, como son de combustión, provenientes de industria de materiales de construcción, mineros, alimentos, entre otros, y también niebla contaminante, que en este caso es el smog. Respecto al tamaño de partícula que controlan, es de 2.5 a 200 micrómetros. La temperatura a la que se trabajan del gas de entrada están limitadas únicamente por los materiales de construcción de los ciclones y han sido operados a temperaturas tan altas como de 540 grados centígrados. La eficiencia. Los rangos de eficiencia de control de los ciclones individuales de alta eficiencia son de 80% a 99% para material particulado, de 60 a 95% para PM10 y de 20 a 70% para PM2.5. El caudal que manejan o tratan es el caudal de aire. Los caudales típicos de gas para unidades de un solo ciclón son de 0.5 a 12 metros cúbicos sobre segundo, a condiciones de referencia. Los caudales en la parte alta de este intervalo y mayores, hasta aproximadamente 50 metros cúbicos sobre segundo, utilizan multiciclones. Hay ciclones que emplean en aplicaciones especializadas, las cuales tienen flujos desde 0.005 hasta 30 metros cúbicos sobre segundo.
Bueno, algunos aspectos que facilitan la eficiencia de colección en los ciclones, bueno, aumenta la eficiencia del tamaño de partícula y o la densidad de la misma, la velocidad en el conducto de entrada, la longitud del cuerpo del ciclón, el número de revoluciones del gas en el ciclón, la proporción del diámetro del cuerpo del ciclón al diámetro del conducto de salida del gas, la carga de polvo, el pulimiento de la superficie de la pared interior del ciclón, mientras que algunos factores disminuyen la eficiencia, como aumentos en la viscosidad del gas, el diámetro del cuerpo, el diámetro de la salida del gas, el área del conducto de entrada del gas y la densidad del gas. Por otra parte, otro aspecto que disminuye la eficiencia en la colección de los mismos es el escape de aire en el conducto de la salida del polvo. ¿En qué procesos se utilizan? Los ciclones son diseñados para múltiples operaciones. En la industria de metales ferrosos y no ferrosos, se utilizan con frecuencia como primera etapa en el control de las emisiones de material particulado. Sinter, que son plantas que crean una masa coherente por calentamiento sin fundición. Roasters, un tipo de horno para calentar material inorgánico con acceso al aire y efectuar un cambio sin fundir. Y kilns, un tipo de hornos de calcinación. Además, la disminución de material particulado en calderas, el retiro del aire en redes de procesos neumáticos. Los ciclones se utilizan ampliamente después de operaciones de secado, por aspersión en las industrias químicas y de alimentos, y después de las operaciones de trituración, molienda y calcinación, como son el mezclado de polvos en procesamiento de alimentos, y diversas variedades que incluyen granos previos a la molienda, mezclado e incorporación de ingredientes en harinas, preparación de formulaciones de pudines y mixturas de repostería, preparaciones de formulaciones para bebidas instantáneas, diversas, incorporación de ingredientes y aditivos en productos deshidratados. Además que por sí solos no son adecuados para cumplir las reglamentaciones más estrictas en materia de contaminación de aire, pero tienen un propósito importante como prelimpiadores antes de equipo de control más finos, como son los precipitadores electrostáticos o los filtros de tela. Ventajas de los ciclones. Tienen bajos costos de capital, pocos requerimientos de mantenimiento y bajos costos de operación. Caída de presión relativamente baja. Las limitaciones de temperatura y presión dependen únicamente de los materiales de construcción. Colección y disposición en seco y requisitos espaciales relativamente pequeños. Como todos los sistemas, los ciclones poseen desventajas. Sin embargo, estos son muchísimo menores a las ventajas que tienen. Entre ellas se encuentran las eficiencias de colección de MP relativamente bajas, particularmente para los MP de tamaño menor a 10 micrómetros. La segunda es que no pueden manejar materiales pegajosos o aglomerantes. Y la última es que las unidades de alta eficiencia pueden tener altas caídas de presión. En este video se va a observar de mejor manera el funcionamiento de un separador ciclónico. Se tiene un fluido que contiene sólidos y es introducido al separador. Las ranuras tangenciales aumentan la velocidad del fluido creando un vórtice. Después, los sólidos se separan del líquido mediante la centrifugación. Estos sólidos se mueven hacia la pared de la cámara del ciclón y después al fondo de este. Es por esto que, por diferencia de inercias, los materiales con mayor tamaño se depositan al fondo, mientras que el fluido depurado sube y pasa a siguientes procesos de filtración para partículas más finas.
Por último, presentamos las referencias en las que nos basamos para la realización de este trabajo. Agradecemos su atención.